me ve en una posición de liderazgo, ayudando a dirigir y desarrollar un equipo productivo en éxito. Que me encuentro en una posición única para esta carrera profesional, ya que siempre he alcanzado o superado los objetivos de ventas en todos los aspectos que he incorporado. También me gusta seguir desarrollando mis habilidades interpersonales y técnicas mediante oportunidades de formación adicionales. Quiero que ocupar un puesto directivo me dará la oportunidad de hacer ambas cosas. Me gustaría seguir desarrollando mis habilidades y conocimientos para poder asumir más responsabilidades dentro de la empresa. También estoy deseando asumir más funciones de liderazgo y tutelar a otros miembros del equipo, utilizando las certificaciones de liderazgo y tutoría que he completado.